Capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Sí? Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano, a estar, como dijimos el día de ayer, conectados con el Señor y conectados con el Espíritu Santo para que nos ayude, nos guíe, nos dirija. Ahora no hay manera de que el Espíritu Santo nos dirija si estamos andando mal, ¿sí? Y todos nosotros vivimos en este cuerpo de carne, este cuerpo mortal, ¿sí? Que a veces se inclina, a veces gobierna, a veces domina y a veces es más fuerte que el Espíritu. Solamente por que nosotros lo permitimos, ¿no? Por eso la canción que nosotros cantábamos, no la última, la anterior, ¿sí? Cumple, Señor, tu voluntad en mí. El deseo del Señor es que la voluntad de Él se cumpla en nosotros. Ahora el problema es cuando no es nuestro deseo que se cumpla la voluntad del Señor. Porque a veces el deseo del Señor no es el mío, ¿no? Yo quiero querer otra cosa, ¿sí? No todos los hijos de Dios anhelan hacer la voluntad de Dios. Tienen el mismo deseo ferviente, ¿no? Por eso hay que llegar a una unidad espiritual, ¿no? Ahora, cuando hay madurez espiritual y la gente va creciendo en el conocimiento y en la revelación de la verdad, el corazón se va inclinando a amar la voluntad de Dios. ¿Sí? Usted tiene que amar la voluntad del Señor. ¿Usted ama la voluntad de Dios? La voluntad del Señor no siempre es fácil, ¿no? ¿Sí? Porque la voluntad del Señor tiene siempre un camino de negación, de dolor, de aflicción, de prueba, de pasar por el horno, ¿sí? Pasar por las aguas y desarrollar nuestra confianza y poner nuestra esperanza y nuestro único ancla del Señor. Porque todo el transitar de nuestra vida cristiana, el Señor nos lleva solamente a una cosa, que seamos dependientes de Él. Dios nos lleva al huerto, ¿vio? En el huerto el hombre dependía de Dios. Por causa del pecado dejó de depender del Señor. ¿Sí? Para todo dependía el hombre de Dios. Después que entró el pecado ya no. ¿Sabe que Adán comía gratis, ¿vio? No le faltaba nada, ¿vio? Ahora cuando pecó, con el sudor de tu frente, tenía que trabajar la tierra, ¿vio? Para poder comer. Algo que lo tenía como beneficio, ahora lo tenía por sacrificio. Porque eso es lo que hace el pecado, hermano. Por eso Pablo acá, esta carta que le escribe a los romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Todos tenemos que ver nosotros cómo andamos, ¿vio? Y dice lo que andan, ¿sí? Es cómo viven, ¿sí? Si estamos viviendo conforme, la palabra conforme es de la forma o de la manera. ¿Estamos viviendo de una manera espiritual o estamos viviendo de una manera carnal? Hay cristianos carnales, hoy eso abunda en la iglesia, hermano. Por eso podemos ver el declive de la iglesia por causa de la carnalidad de aquellos que son creyentes. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Aquellos que han llegado al camino del Señor han sido justificados y para nosotros no hay ninguna condenación si estamos en Cristo. ¿Cuándo están en Cristo? ¿O están en crisis? ¿Sí? Todos estamos en Cristo. Pero dice: a los que andan conforme al Espíritu. ¿Sí? O sea que yo puedo estar en Cristo y no andar conforme al Espíritu. O sea que si yo estoy en Cristo pero no ando conforme al Espíritu, o sea, esa palabra que dice al principio, no hay ninguna condenación, no es válida para mí. Porque el pecado condena. ¿Me entiendes?
Entonces ese es el tiempo que nosotros tenemos que cuidarnos, como dijimos ayer, tener la astucia de la serpiente, ¿vio? Ser sigilosos en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestros hechos, nuestra forma de vida. ¿Sí? Todos los hermanos que a partir del día de hoy, todos los hermanos que están allá, quedan expuestos, todos. Así que anden bien delante de la gente y delante del Señor. No es cuestión de apariencia, es cuestión de hacer lo que Dios nos manda, ¿eh? Compórtense bien, anden bien con sus pares, sus prójimos, ¿sí? Porque nosotros podemos ser la puerta para que alguien entre al camino de la salvación, o podemos ser el tropiezo para que nadie quiera llegar. Porque ahora una vez que se abre la iglesia y la gente está ahí y nos ve que era cristiano este. Ahora ya te van a juzgar con otro lente, te van a mirar de otra manera. Entonces ya no se puede andar haciendo pavada, ¿no? ¿Sí? En todo lo tenemos que cuidar. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, no vivimos, no caminamos conforme o de la forma o de la manera carnal, sino de una manera espiritual. Ahora, ¿qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al espíritu? ¿Quién es el que anda conforme al espíritu? A veces tenemos un pensamiento místico de esa palabra, ¿yo? El que anda conforme al espíritu es el que va caminando en la obediencia a la palabra, así de sencillo, ¿eh? El que está obedeciendo a la palabra del Señor, en lo que Dios le instruye, ese está caminando o viviendo en el espíritu. Todo lo demás, como los dones espirituales, hablar en lengua, esas cosas, eso no significa que usted ande en el espíritu. Puede hablar en lengua y no anda en el espíritu. Puede hablar en lengua acá en la iglesia y ser bien carnal, ¿sí? Entonces no se deje llevar por esas cosas, no se impresione con esas cosas. Andar en el espíritu es que yo ando pegado a la obediencia a lo que Dios me manda hacer, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el Señor anduvo en el espíritu? Obedeció al Padre en todo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo oigo del Padre, eso digo. Mi doctrina no es mía, es del que me envió. ¿Me entiendes? Un camino de obediencia hasta la muerte. Eso es andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es flotar en el aire, ¿eh? Entonces no especule cosas, veo que fuera del plano natural. No, en su vida natural, en la obediencia usted andará en el espíritu. ¿Me entiende? Entonces usted diga, si usted va obedeciendo la palabra del Señor, en lo que se le instruye, usted está caminando en el espíritu. Si usted se rebela en contra de la palabra del Señor, porque usted no se rebela en contra de un predicador o de un pastor, se rebela en contra de la palabra que Dios manda hablar. Bueno, esa es la rebeldía que está en el corazón y hace que el pecado more en nosotros, ¿sí? En cualquier cosa que se le enseñe. Pero si usted hace lo que quiere, usted está desobedeciendo. ¿Sabe que hay cosas que Dios hace y trata en el corazón de la persona, pero hay otras que la persona decide? La persona tiene que tomar una decisión voluntaria de obedecer a Dios o no. Así es. Hay cosas que Dios obra en el corazón y trata y cambia a la persona, transforma el corazón. Pero hay otras que la persona tiene que decidir qué quiere hacer. Si quiere agradar a Dios o quiere agradarse a sí mismo. Por eso muchas veces la palabra es chocante, hermano. La palabra a veces duele, ¿vio? Gloria a Dios. Porque la palabra lo que hace es expone nuestra naturaleza que está acá escondida, ¿vio? Y revela nuestro corazón. ¿Me entiende? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿Obedece la palabra? Es por ejemplo como cuando hablamos de la vestimenta, ¿vio? Si hablamos de la vestimenta, hay gente que se viste de determinada manera ya conociendo la palabra del Señor. Entonces, no es que Dios tiene que tratar en el corazón para que la persona a veces se convierte y hace lo que Dios le manda. No, la persona tiene que tomar una decisión voluntaria de obedecer o no obedecer.
Hay cosas que se obedecen y hay cosas que Dios transforma. ¿Entiendes? Entonces, en esto se ve si yo soy espiritual o no, si soy obediente. ¿Sí? Por eso el Señor dijo que es prudente el que oye y hace. En el oír y el hacer hay un paso de obediencia. ¿Sí? Un paso de obediencia. Entonces usted cuando oiga la palabra, júzguese a usted mismo. ¿Usted es obediente o desobediente? Hay cosas que le va a costar obedecer y hay otras que no tanto. ¿Sí? A algunos les cuesta amar, pero es un mandamiento, hay que obedecer. ¿Sí? ¿Sí o no? Otros se tienen que despojar de cosas todavía, tienen que obedecer. Y en la obediencia está la bendición del Señor. ¿Sí? Porque cuando hay obediencia, la bendición de Dios está sobre nosotros. ¿Sí? Es un beneficio, hermano, que nosotros tenemos en obedecer la palabra. Entonces, si usted quiere saber si usted es espiritual y anda en el Espíritu, y dice, hoy sentí la presencia de Dios, no sabes, casi vuelo, casi paso el techo y volví yo. Qué espiritual que soy yo. Pero no obedece la palabra yo. No, son pura pamplina nomás eso yo. Ahora, si usted obedece la palabra, usted es espiritual. Y a veces va a renegar, a veces va a llorar, ¿vio? Porque obedecer al Señor a veces no es fácil. ¿Sí? Porque Dios va perfeccionando nuestra vida y nos va llevando a un nivel de madurez. ¿Entiendes? Y en la obediencia uno crece a la madurez espiritual. Entonces, hermanos, analicemos nuestro caminar en todos los sentidos. Y recuerde que usted y yo somos cartas leídas. El Señor dijo así a través de Pablo que el mundo, esta sociedad, la única manera que el mundo tiene de conocer a Cristo es a través de usted. Si alguien tiene que ver a Cristo, lo va a ver a través de usted o de mí, no de otro. ¿Sí? Después de la gran tribulación, Dios mandará ángeles que anuncien el Evangelio, pero mientras tanto somos nosotros. Dice que los ángeles anhelan predicar el Evangelio, pero Dios nos dio este mandamiento y esta misión a nosotros, de ir y predicar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Andás bien o andás mal? ¿Sí? El verso 5 dice, porque los que son de la carne, ¿sí?, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí habla de un sentido de pertenencia, ¿vio? ¿Sí? Esa palabra da un sentido de pertenencia. Dice, los que son de acá o son de allá. ¿Sí? Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Y usted ve que está con mayúscula, ¿vio? O sea que el andar en el Espíritu también tiene mucho que ver en lo que yo pienso. Por eso Pablo habla a través de su carta también a los romanos de la renovación en el Espíritu, de nuestra mente, ¿vio? O sea que lo que yo pienso para que yo ande en el Espíritu, porque el hombre así como piensa, así es, dice la palabra del Señor. Entonces yo no voy a hacer más allá de lo que yo pienso. Entonces si yo pienso en las cosas de la carne, voy a andar en la carne, voy a vivir en la carne. Me voy a conformar a este mundo, ¿vio? ¿Sí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿cuáles son las cosas que usted piensa constantemente? ¿Sí? ¿Qué es lo que toma el control o permanece más tiempo en su mente? Usted tiene que meditar. Mire, hay que pensar sobre lo que nosotros pensamos, porque a veces pensamos mal. ¿Sí? Por eso dice Pablo a los filipenses, en esto pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es digno y honra de Dios, que trae alabanza al Señor, en eso pensar. A veces nuestros pensamientos gravitan mucho en lo que tiene que ver con el mundo secular, las cosas que pasan afuera, ¿vio? Y nos olvidamos de las cosas del Espíritu. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz.
¿Vio? Acá ya habla de otro sentido, ¿sí? Habla de una ocupación, ¿sí? Una ocupación. ¿De qué se ocupa? ¿Vio? Primero dice el que anda, el que piensa y el que se ocupa. Tres cosas son, ¿vio? ¿Cómo está viviendo usted? ¿En qué está pensando y en qué está ocupado? ¿En qué está ocupado? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso habla concerniente a nuestro tiempo también. ¿En qué está su ocupación? Ocupa tiempo para, como dijimos el domingo pasado, darle lugar a la palabra en su corazón. Ocupa tiempo para poder orar fuera de este ámbito. Ocupa tiempo para estar en comunión con el Señor. Bueno, ese es el resultado de lo que después nosotros vivimos. Estamos fríos, apáticos, no podemos sentir a Dios, no escuchamos a Dios, Dios parece que no nos habla, no existe, venimos, hacemos las cosas rutinariamente, estamos volados en el aire, ¿vio? Porque nuestra mente no piensa en las cosas del Espíritu y no estamos ocupados en las cosas del Espíritu. Usted se tiene que ocupar de su salvación y se ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es algo espiritual o algo natural. Es algo espiritual, pero que conlleva nuestra vida natural. ¿Sí? Por eso, como decíamos hoy, Pablo decía, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Se ocupaba de las cosas del Espíritu, ¿no? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Estas, las que a muchos les cuesta, ¿no? Les cuesta orar, no quiere leer la palabra, no se quiere alimentar espiritualmente, y después siente el desánimo, el vacío, la pesadez, el desgano, la falta de fuerza. Todo eso es el resultado de la negligencia en no ocuparnos en lo que nos tenemos que ocupar. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos manejamos como si fuéramos autos, ¿vio? Se acaba la nafta, venimos acá, cargamos el domingo y salimos, ¿vio? Volvemos a cargar, salimos de vuelta, ¿vio? Ponerle 100 de súper, ¿vio? Ponerle 500, ¿vio? Y la nafta no nos llega ni para el lunes, ¿vio? Ya para el lunes no queremos suicidar. Para el lunes no quiere venir más a la iglesia, ¿vio? Porque lo que nosotros hacemos, hermano, como iglesia, no alcanza. No alcanza, hermano. Usted tiene que darle continuidad al culto todos los días. Por eso Pablo decía que su culto racional, ¿sí? El culto racional es la persona que está enfocada, que por más que trabaja en el mundo secular y tiene su ocupación en el mundo secular, no está desconectado de las cosas del Espíritu. Por eso muchas veces nosotros nos va mal y estamos debilitados porque nuestra vida espiritual está desconectada, ¿sí? Del Señor durante toda la semana, ¿vio? Por ahí nos enganchamos un poquito ahí medio de 2:20 ahí cuando llegamos el jueves, ¿vio? Y después el sábado ahí recién vamos tomando fuerza y el domingo resucitamos. Al tercer día, ¿vio? Y ve cómo está, y ya andamos, ¿vio? Eso es parte de la negligencia. ¿Sí? La iglesia del principio era una iglesia ocupada en las cosas espirituales, hermano. Por eso la iglesia era eficaz, era eficiente, ¿vio? Tengo al Señor, tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra, tengo una congregación, tengo hermano. ¿Y por qué me siento mal? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué siento que Dios no está conmigo? ¿Por qué estoy triste? Me siento solo, sola. Bueno, muchas veces pasa porque hay un ocio mental, ¿sí? Eso es letal, hermano. Cuando la persona está ociosa en su mente, ¿sí? No piensa nada productivo, ¿vio? Todo lo que piensa no alimenta su espíritu, ¿vio? Eso trae grandes problemas después. Dice el verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, luego acá ya hay otra parte, ¿vio? No pueden agradar a Dios. Primero el andar, después el pensar, después el ocuparse
después el vivir. ¿Vio? Si usted se da cuenta, son todas acciones, ¿vio? Que la persona hace. ¿Usted cómo anda? ¿Qué piensa? ¿En qué se ocupa? ¿Cómo vive? Bueno, el resultado de lo que nosotros hagamos va a ser la eficacia que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual. ¿Me entiende? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en usted el Espíritu de Dios o no? O entonces, por consecuencia, usted tendría que vivir en el Espíritu. Ahora, hay gente que el Espíritu Santo mora en sí, pero vive en la carne igual. Sí. ¿Por qué? Porque es desobediente. ¿Entiendes? O sea, ¿yo puedo tener el Espíritu Santo y ser desobediente a Dios? Claro que sí. Porque tengo voluntad y Dios mi voluntad no la va a violentar jamás. Dios nunca va a tocar tu voluntad. Dios nos dio libre albedrío. Usted hace lo que quiere. Usted oye la palabra, cruza la puerta y usted hace lo que usted quiere. ¿Permite que el diablo ahí cuando llegó a la puerta nomás ya se la robó? Pues eso. Yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Bueno. Y Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Con todos esos pensamientos de berreta que a veces tienen los religiosos, ¿vio? ¿Sí? Usted analice sus pensamientos. Analice su ocupación. ¿Sí? ¿En dónde invierte su tiempo? Sabe que los días se van acortando, se van dando cuenta, ¿no? Ya estamos en julio, ¿no? Y pareciera que era enero hace 2 días, ¿vio? ¿Sí? Cuando nos queramos acordar ya estamos bautizando gente de vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Los años están pasando cada vez más rápido, ¿usted se da cuenta? Yo ya tengo 25, imagínense. No, hermano. Entonces, cuando usted ve que el tiempo se acelera, porque la palabra dice que los días van a ser acortados por causa de los escogidos, porque si no, ninguno se va a salvar. Entonces el tiempo se va acortando, ¿no? Entonces aproveche bien el tiempo, sea sabio. Agarre la palabra así, agarre esta hoja y marque. ¿Sí? Esas palabras son clave. Cómo anda, en qué piensa, en qué se ocupa, cómo vive. Y piensa, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo ando? Y saca una conclusión real de su vida delante del Señor. Y se va a dar cuenta que en muchos aspectos está siendo negligente y en otros está siendo desobediente. Dios es amor, y por eso, como Dios es amor, el Padre corrige a quien ama. O si no, si Dios no nos corrigiera, seríamos bastardos nosotros. Gloria a Dios. ¿Somos bastardos o somos hijos? Somos hijos, bueno, necesitamos corrección. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no obtiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe que nosotros tenemos adentro nuestro el Espíritu de la resurrección? ¿Usted es consciente de eso? Gloria a Dios. ¿Sí? El mismo Espíritu que levantó al Señor es el que está dentro de tu cuerpo. Y se le digo así, de tu cuerpo, adentro de tu cuerpo está. Vos te sientes la presencia del Espíritu Santo de adentro hacia afuera, no viene de arriba. Por eso hay canciones mal cantadas en la iglesia, ven, ya no, el Espíritu no viene. El Espíritu viene una vez y mora en la persona y habita en la persona. No sale y vuelve otra vez, ¿ve? Cuando cantan de vuelta, ¿ve? Por eso hay canciones que nosotros no cantamos, ¿ve? Porque es antibíblico lo que dice. El Espíritu está dentro nuestro ya. Hizo de nuestro cuerpo una habitación, hizo una morada, ¿ve? Porque Dios prometió que nos iba a habitar
en casa hecha por mano de hombre. Y Él nos eligió a nosotros, hermano, como su templo. Entonces el espíritu del resucitado está en usted. ¿Sí? Usted traslade su mente al día que Jesús resucitó, hermano. Ese espíritu vivificante está en usted. Y usted está todavía apaciguado, ¿no? Que se muere allá. Digo, algunos de nosotros el Señor tendría que permitir que levantemos muertos, ¿vio? A través del Espíritu Santo, y ahí capaz que nos vamos a dar cuenta del poder que hay adentro de nosotros, hermano. Nosotros tenemos un poder, hermano, incalculable, que nuestra mente, nuestra conciencia no puede comprender. Todo lo que hizo Jesucristo lo hizo a través del Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu está en usted. Y a veces nos sentimos que no somos nada, ¿vio? Débiles nos sentimos, ¿eh? Para mí es ofender al Espíritu, ¿vio? Nunca nos podemos, sentimos que no sabemos, no soy inútil, ¿vio? En la mano del Señor nosotros somos útiles, hermano. Si nos despojamos de lo que Él nos manda, somos útiles, somos vasos útiles. Ahora tenemos que fortalecer nuestra comunión con el Espíritu, que es el que nos guía, que nos orienta, el que nos capacita, que nos ayuda, que nos enseña, el que nos lleva a la verdad, el que nos libra del engaño, el que nos liberta de cualquier cosa que tengamos del pasado, ¿no? Porque el Señor dijo, yo por el Espíritu del Señor echo fuera los demonios. Por el dedo de Jehová y por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Bueno, eso está en nosotros, acá. Todos los días. Cuando te levantás, cuando te acostás, cuando te vas a caminar, cuando vas a trabajar, cuando te bañás, en todos lados está. No se va de tu vida eso. Ahora, nuestra conciencia aplica solamente la presencia del Señor, le buscamos acá y tratamos que percibir algo, ¿yo? Si usted puede hacerlo en su casa también, y también el Señor se va a hacer percibir, porque dice la palabra del libro de Santiago, capítulo 4, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, tiene celo de nosotros, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que el Espíritu nos mezquina a nosotros, hermano. Anhela nuestra intimidad con Él. Por eso muchas veces nosotros somos negligentes y desobedientes, hermano, porque no valoramos lo que Dios nos dio como regalo, hermano, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros habitando. Nosotros tenemos un privilegio que el pueblo de Israel no tuvo. El pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, no tenía el Espíritu de Dios, hermano. Y nosotros que somos gentiles, el Señor nos dio el Espíritu, hermano. Nos derramó de esa gracia adentro. Gracias, Señor. Te derramó del amor del Espíritu en tu corazón. Te dio el fruto del Espíritu. Te dio los dones del Espíritu. ¿Qué más querés? Porque a veces no sabemos ni que hemos recibido siquiera. No valoramos lo que Dios nos dio. Sentimos que nos falta algo siempre, ¿vio? En Cristo estamos completos nosotros, hermano. Nada nos falta. Pero hay que enseñar a pensar esta cabeza, ¿vio? Usted tiene que aprender a pensar bíblicamente. Muchos piensan naturalmente todavía, ¿vio? Usted tiene que pensar bíblicamente. Renueve su mente con la palabra, para que tenga una mente consolidada en el conocimiento de la verdad. Y va a ver cómo su autoestima, su personalidad y su forma de moverse en la vida cambia. Usted va a poder entender a conciencia cierta que usted es diferente. Usted no es igual al mundo, hermano. No es uno del mundo que yo trajo y lo puso acá y usted es el único que hace viene a la iglesia nomás. No, hermano, se está equivocado. Si piensa eso está mal. Usted fue escogido, hermano, por un propósito, un plan. Gloria a Dios. Pero usted tiene que convencerse de eso y de lo que habita en usted. Nosotros portamos la presencia de Dios. Somos un arca caminando, hermano. Valore lo que tiene adentro. Sea consciente. Mire lo que dice el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne o de la manera carnal, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, o sea, nosotros no tenemos ninguna deuda, ¿sí?, con nuestra vieja naturaleza. Ya no le debemos nada, ¿ve? Ya hicimos todo lo que ya le dimos, todo el pago, ¿ve? Le pagamos todos los créditos. Ahora somos deudores al Espíritu. A la vida espiritual usted sí le debe, ¿sí? Ya vivimos como quisimos. Ya hicimos lo que quisimos nosotros. Ahora somos deudores al Espíritu. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que el Espíritu tiene el poder de matar, de subyugar toda obra de nuestra carnalidad. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno. Gloria a Dios. Una palabra que parece tan simple, pero no es tan fácil, ¿vio? No todos los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. Algunos son guiados por los pensamientos propios, por sus propios consejos y por su carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos puede guiar con aquella persona que no tiene comunión. ¿Sí o no? En algunas cosas la palabra se razona espiritualmente, en otras cosas tú tienes que usar la lógica, ¿vio? Si usted necesita llegar a un lugar y no sabe cómo llegar, hagamos de cuenta que no existe el GPS ni nada de eso. Y lo único que puede hacer es llamar a una persona que le diga cómo llegar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se comunica con la persona para que la persona le muestre el camino. ¿Sí o no? Bueno, espiritualmente igual. Usted se tiene que comunicar con el que te va a guiar, el que te va a ayudar. Y el Señor dijo que Él no iba a guiar a toda verdad. Y guiar a toda verdad es guiarnos a la voluntad del Señor. Porque esa es la verdad. ¿Me entienden? Entonces, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, ahora que soy consciente que está en mi cuerpo, ¿sí?, ¿cómo voy a recibir la guía de Él? Por eso muchas veces fracasamos, hermano. Tomamos decisiones a los ponchazos, decisiones emocionales, sentimentales, decisiones por arranque, no consultamos con el Señor y menos con el Espíritu, ¿no? Entonces esa obviedad hace que nos vaya mal. ¿Entiendes? Y a veces terminamos en pérdida, ¿no? A veces nos va mal. El verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabe que nosotros tenemos una herencia? Gloria a Dios. En los cielos. Gracias, Señor. Usted es heredero y heredera, ¿vio? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy un pobretón. No, usted es un heredero, ¿vio? Dice la palabra que dio el dueño de la plata y el oro. El oro, no el loro. La plata y el oro. Tiene un papá rico, ¿vio? Más que Bill Gates. O de Carlos Slim, que es el millonario más grande de todo el planeta, mexicano, ¿vio? Nuestro padre tiene toda la riqueza del mundo. Entonces no sea lástima, ¿vio? Tenemos una herencia inmarcesible, dice la palabra del libro de Pedro, sin mancha, sin contaminación. Esa herencia nos espera allá, hermano. ¿Sí? Dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que Cristo recibirá la herencia juntamente con nosotros, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Ah, bueno, ahí está otro asunto, ¿yo? Primero te tiran el dulce ahí, después te tiran el salado, ¿yo? ¿Cuánto quieren leer ese? De todo queremos leer ese. Si es que padecemos primero. ¿Sí? Lea bien. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, seremos juntamente con Él glorificados. O sea que hay que padecer por Cristo. El que está en el Espíritu sabe padecer por el Señor. Gracias, Señor. ¿Usted padece por el Señor? Bien, no voy a decir nada porque uno se va a enojar si yo voy a decir, aunque Dios me guarde. Jesús. Me callo. Tiro la palabra que voy a decir para allá. Bien, nuestros padecimientos son padecimientos de niños, hermano. A veces padecemos por cosas que son risueñas, ¿no? Ninguno de nosotros hemos padecido como los cristianos en el primer siglo. Ninguno. En nada no padecemos, hermano, en nada. Gracias, Señor. Entonces cuando miramos usted cuando cree que está padeciendo, mire este libro de los Hechos, lea. Y después pídale perdón a Dios. Porque algunos padecen porque no se puede pintar una uña, ¿ves? Porque cualquier pavada padece, ¿ves? Parece que está sufriendo el calvario, ¿ves? Y son cosas risueñas, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí?, las aflicciones de hoy, no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. O sea que hay otra gloria. Gracias, Señor. ¿Se acuerda que el Señor dijo a través del profeta Ageo en el capítulo 2 que la gloria postrera será mayor que la primera? ¿Cuál era la gloria postrera? Es la que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Que el Espíritu Santo iba a habitar en nosotros. Esa era la gloria postrera del templo del Señor. Pero acá la palabra dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Usted sabe que dice que la palabra que la creación misma espera por la manifestación de aquel día del Señor, ¿no? Y por nosotros que somos sus hijos. El verso 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque esta tierra está corrompida, hermano, por causa del pecado y la maldad del hombre, ¿no? Y está sujeta a esclavitud por causa del hombre y la desobediencia. Entonces la tierra también espera su redención. Dice el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que este cuerpo va a ser transformado en otro cuerpo, en un cuerpo de una cuarta dimensión, que vamos a atravesar las paredes nosotros, ¿yo? No va a ser un cuerpo mortal. Usted no va a ir con este cuerpo al cielo, sino su cuerpo va a ser transformado. Un cuerpo glorificado. ¿Se acuerda cuando estaba el Señor que se apareció y le dijo que no lo toquen? No me toquéis. ¿Sí? Porque Él ya estaba glorificado. Su cuerpo había sido transformado, ¿vio? Entonces no permitió que lo toquen, ¿vio? ¿Usted se imagina con un cuerpo transformado? Con ese cuerpo vamos a reinar en la eternidad. Dice, y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Por eso pacientemente esperamos al Señor nosotros. Y si de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Entonces ahí sí somos más que vencedores. Pero no llegamos ahí sin empezar por el principio. ¿Sí? ¿Cuándo quiere ser más que vencedor? Todos queremos estar en esa posición. Pero hay que ocuparse de las otras 4 cosas primero. Su andar, lo que usted piensa, en qué se ocupa, cómo vive. Y si estamos en obediencia al Señor, por más que muchas cosas nos cuesten y padecemos por obedecer la voluntad del Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para nosotros. Porque ¿sabe quién es el que condena? Satanás. ¿Sabe qué significa Satanás? Acusador. ¿Sí? Es el significado. Él es como el fiscal que muestra las pruebas. Mirá, este pecó acá, mirá. ¿Sí? Él es el que muestra, ¿vio? Pero gracias a Dios tenemos abogados fiel y justo que perdonan nuestros pecados si lo confesamos, ¿vio? Entonces este es el tiempo que Dios nos llama, hermano, a andar, a pensar, a ocuparnos y a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Recuerde, el Espíritu Santo está dentro de usted. ¿Sí? Está dentro de usted. Valore lo que Dios le dio. ¿Sí? Valore lo que Dios le dio. Así que dice el verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuáles son los que aman a Dios? ¿Ah? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen. No, los que obedecen. El que obedece es el que ama. El que guarda mi mandamiento, el que me ama, guarda mi palabra, dijo el Señor. Y guardar es obedecer. El que ama es el que obedece la palabra cuando oye. Porque ahí se prueba nuestro amor, en la obediencia. ¿Entienden? ¿Sí? Y sabemos que los que obedecen a Dios, habría que traducirlo así, ¿no? Sabemos que los que obedecen a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Porque podría decir que amo, me parece que hay un amor así, ¿viste? Como que yo amo a Dios, ¿no? No. Vamos a tomar las palabras que el Señor dijo entonces. ¿Sí? El que me ama guarda mi palabra. Entonces los que obedecen la palabra son los que aman a Dios. Es para que no nos engañemos, ¿yo? ¿Sí? Entonces, ¿estamos amando a Dios? Bueno, si estamos obedeciendo, estamos amando a Dios. Y si estamos obedeciendo, estamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces pensemos nomás, meditemos en la palabra. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie.